Vamos a seguir la conexión. Bien, es muy importante que la gente que se va sumando, digamos que la gente que desea participar en lo que es el Maganin, integrar esto, hay que saber que es importante trabajar sobre esa inteligencia emocional. Yo acá, digamos que le enseñaba un poco, vuelvo a repetirlo, las cosas que le explicaba Juan, ¿no? Sobre algunas cosas que después les voy a explicar sobre lo que es este proceso energético. Bien, entonces la idea es saber que es necesario trabajar sobre esa cuestión, sobre esta cuestión dimensional, o sea, saber que si uno desea, tú deseas lo que es la experiencia, lo que es el contactismo, deseas profundizar en esto, tenés que saber que tiene que haber un proceso energético, ¿no? Un trabajo a través de lo que es la energía. Y de esa forma de conocer y de profundizar en lo que es ese conocimiento de lo que es la energía, que vas ahondando sobre eso, que vas profundizando sobre eso, es lo que te va a permitir para que puedas conocer mejor esta realidad. Bien, el Maganini es un espacio que le hemos permitido justamente a Juan para que él pueda enseñar sobre esto, pero no enseñar desde el punto de vista como un divertimento, como si fuera una diversión, sino que enseñar sobre esto desde el punto de vista de la conciencia. O sea, la idea es, vas a aprender sobre esto, pero también tenés que estar con una mente enfocada, no tanto pensando en los resultados, sino que enfocarte en que las conexiones es un tema de resonancia. Sin esa resonancia, sin esa conexión, sin que eleves correctamente tu frecuencia, va a ser muy difícil que puedas avanzar de forma espiritual. Se te va a hacer muy complejo, va a ser muy difícil que puedas dar el siguiente paso. Tenés que saber que nosotros no pertenecemos a una confederación de mundos determinada. Somos parte de una especie de colectivo, ¿no? Somos parte de una especie como de algo así como colectivo galáctico. Somos seres que tratamos de evitar lo que es la intervención, y las veces que hemos intervenido o las veces que hemos tratado de establecer un vínculo con la Tierra, si bien el vínculo lo tenemos porque también estamos debajo de la superficie terrestre, o sea, estamos debajo también como de forma intraterrena, ¿no? Y ahí muchas veces nos alojamos en montañas, en sierras, y a veces quedamos alojados en ciertos lugares, ¿no? Y hay veces que estamos en ese espacio. Hay que saber que si bien está muy buena la idea de poder compartir esto con la gente, o sea, con los humanos, con las personas, también la idea es ayudarte a que si tú querés avanzar en esto, tenés que saber que es muy importante tu propia integridad, cómo estás espiritualmente para la experiencia, cómo te encontrás, de qué forma entendés lo que es canalizar, cómo lo vas entendiendo, qué es lo que te motiva a que puedas buscar canalizar, qué es lo que te moviliza para que tú puedas conectar con nosotros. ¿Y para qué? Si tú desconfías de esto, no hay problema, no nos afecta porque sabemos cómo ustedes conectan y sabemos perfectamente que en un mundo donde hay tanta dualidad y a veces confusiones, la gente se puede confundir y puede decir, esto es un fake o esto no es real, ¿no? Y es normal porque es parte justamente de la evolución y es parte de ese proceso. Entonces,
saber cuál es el motivo, qué es lo que te impulsa a que puedas conectar con esta realidad, qué es lo que te moviliza en esa dirección. Y saber que todo esto, todo este proceso requiere de un proceso de elevar la frecuencia interna. ¿Qué es elevar la frecuencia interna? Es un proceso donde tú haces una meditación que es consciente. Primero saber que estás en un mundo, más allá de que el mundo sea artificial, ¿no? Que sea hoy en día una construcción artificial que se hizo de ese modo después de muchos inconvenientes que han pasado en la antigüedad. Más allá de eso, ¿no? De que el mundo sea algo artificial, digamos que muchas de las cosas, mucha ingeniería es el sembrado, ¿no? Todo lo que se sembró en este mundo tiene que ver con las antiguas versiones de la Tierra, o sea que todo lo que está en este mundo es algo que son las antiguas versiones del viejo mundo. Todas las cosas que se han actualizado, las plantas, los animales, ¿no? Todo lo que se ha colocado, se ha distribuido. Entonces, igualmente podés conectar con Gaia, podés sintonizar con la frecuencia de la Tierra, del cielo, lo que tú quieras. Tenés que saber que no es que el mundo por ahí sea una granja. El mundo en realidad, en cierto proceso histórico, evolutivo, este mundo, algunos le llaman exopolítica, pero en cierto momento evolutivo, digamos que la oscuridad, para que entiendas, ese bando oscuro, hizo una negociación con las políticas del mundo de ustedes. Hicieron convenios. Esos convenios tienen que ver con ciertos pactos, donde esos pactos, digamos que muchos de ustedes integran, inconscientemente o conscientemente. El hecho de que por ahí tú votes a ciertos partidos políticos o tengas cierta preferencia a nivel social, a nivel te conecta con un tipo de información y te lleva a un tipo de vivencia o experiencia que tiene que ver con eso. Es como que estás de acuerdo con esa realidad, o sea que estás de acuerdo con esa mecánica. Entonces, los oscuros, los negativos, dijeron, mirá, me dijeron a los seres que son positivos, ¿no? Mirá, si la humanidad hoy en día vamos a digo, no es que nos expulsan y listo, sino que la idea es, porque además que se puede ocasionar un gran daño a nivel humano. Entonces, vamos a ver cómo el ser humano resuelve, qué es lo que decide, porque es obvio, es evidente que la naturaleza humana es una combinación que tiene que ver con esa faceta que es reptil. Entonces vamos a ver qué es lo que resuelve el ser humano, ¿no? Qué cosas resuelve, qué decide, pero se le dio un margen de libertad. Entonces se dio una intervención, bien, para aquella gente que por ahí busca la libertad, pero al mismo tiempo esa oscuridad siempre está ahí buscando el control. Entonces, si fuera un control 100%, después desde el punto de vista negativo, la humanidad no estaría presente, no estarían ustedes, estarían todos conectados, enchufados en máquinas, ¿no? Entonces sí, hubo un proceso de conexión. Esa conexión que se hizo, que se realizó, fue una conexión necesaria, justamente. Ese proceso digamos, de libertad, ¿no? Que fue algo necesario. Y después surgió todo el tema también de la Internet, que también es una propuesta positiva, ¿no? Porque permite que mucha gente pueda conectar y saber más cosas, pero también es un mecanismo donde hay manipulación. Es como que el mundo se debate entre la oscuridad y la luz. El asunto que
en la actualidad hemos visto que, por más que sea un debate concreto, por más que haya un debate entre la luz y la oscuridad, el sistema que hay por parte de la oscuridad es un sistema draconiano, es un sistema que está muy bien articulado como para que la evolución no se dé correctamente. Entonces el humano por ahí evoluciona desde el punto de vista tecnológico, entre comillas, porque tampoco es una evolución correcta, pero evoluciona, digamos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico. Obviamente para nosotros es un atraso monumental. Entonces, esa evolución que tienen ustedes no tiene nada que ver con el amor. No hay una evolución desde el punto de vista del amor y la comprensión. Y eso es porque en la oscuridad, estos seres perversos, desean que el ser humano, su evolución esté estancada, que no pueda evolucionar correctamente. Es por eso que hemos tomado ciertas decisiones en este colectivo, ¿bien?, que tienen que ver con esto. Esta es la Tierra de ustedes, ¿no? La actual Tierra. Hay defectos, hay carencias, y se va a producir un proceso donde, digamos que el mundo, la Tierra como ustedes la conocen, va a ser una especie de onda, o sea, el mundo básicamente va a dejar de existir. Pero esto no es para que ustedes entren en pánico ni nada, ¿no? Ni siquiera van a sentir lo que va a ocurrir, no van a sentir ningún efecto, porque es una cuestión es como algo muy, muy fuerte. El mundo deja de existir, el mundo básicamente desaparece tal como se conoce, y después los seres que fueron arrebatados, entre comillas, que conectaron, van a pasar a una nueva realidad, una nueva tierra, y esta dispersión que ven acá abajo, que después se va a mostrar lo que es la gráfica, los seres que no han salido, que no han avanzado, van a quedar dispersos en diferentes tipos de realidades o cosas, algo parecido. O sea, ustedes van a pasar a ser seres millones y millones de veces más avanzados, y los humanos, los que no trascendieron por diferentes motivos vibracionales, energéticos, quedan, digamos, que dispersos, como atrasados. Imaginen que estén atrasados, no sé, 1.000.000 de años luz, ¿no? La diferencia. No es que los seres que quedan dispersos no van a avanzar. Bien. Ahora, esto que va a ocurrir es algo que es provocado, que va a ser algo provocado, va a ser influenciado. Digamos que sí, ¿no? Que sí, porque es una intervención. Es necesario que se haga. Entonces, ahora, ¿por qué es provocado, no? Hay un tema que por ahí, ¿y por qué se esperó tanto tiempo? Se esperó el tiempo que se debió esperar, o sea, se esperó lo suficiente. Dimos el espacio suficiente para que la humanidad pueda tomar conciencia. Hemos visto el nivel de maldad que hay en el mundo, y además hay mucha gente que muere injustamente, hay muchos niños que mueren injustamente. Entonces las resoluciones son justamente por eso. Se esperó, se vio mucha desgracia en muchos países, no solamente en África, ¿no? En muchos países del mundo entero, muchas injusticias. Entonces vimos que no hay una evolución correctamente. Entonces lo que ocurre en la actualidad, toda esta pantalla de Blue Beams
y después que aparecen figuras diciendo que va a haber una invasión, todo eso, porque ya saben que lo que es la intervención va a ocurrir. Hay gente que no va a participar o no va a integrar esa intervención porque va a tener miedo, va a pensar que somos seres hostiles. Y hay gente que sí, que va a querer cruzar y estar con nosotros. La intervención es por lo que se va a venir. Lo que va a ocurrir es necesario, ¿no? Hay una provocación. Esto que vamos a decir es complejo, ya Juan lo sabe de hace mucho tiempo. El Sol es una estrella, digamos que ustedes pueden ver y es una fuente de energía, ¿verdad? Pero el Sol no es lo que ustedes creen. El Sol es algo que está formado. Este Sol de ustedes, esta estrella, es una estrella que está alimentada, está formada también de forma artificial. Entonces se va a formar, o sea, la luz obviamente que es una luz muy bonita, una luz muy agradable, ayuda mucho, pero el Sol, digamos, se tuvo que reformar porque el Sol tiene una forma, pueden investigar sobre esto, una forma energética que tienden a explotar, para que se entienda, ¿no? Es una energía a veces que colapsa, ¿no? Entonces hay que controlarla y el hecho de controlar a la estrella hay que hacerle trabajos profundos a esta estructura. Entonces se va a producir un cambio brusco en lo que es el sistema de ustedes, su sistema no sé, galáctico, según la información de Juan también, ¿no? El sistema de los planetas, ¿no? Eso va a modificarse completamente. Y es necesario, y esto que estoy explicando no tiene nada que ver con el Paganini, o sea, acá es un tema que hay que saber entender correctamente. El Paganini es una cosa que Juan hace para que la gente pueda como darse un gustito, ¿no? de profundizar en lo que es el contactismo, previamente en profundizar con nosotros, pero en realidad la única salida que existe para ustedes, si ustedes desean, o sus hijos o su familia, es buscar la forma de elevar la frecuencia, porque cuando ustedes elevan la frecuencia en amor y sintonizan de esa manera, nosotros somos capaces de detectar la frecuencia de ustedes, de saber cuál es la intención. Sabemos que ustedes hacen las cosas bien. Juan hace poco tiempo vio la película Nuestro Hogar, que es una película muy linda, que básicamente tiene que ver con nosotros en el sentido de que hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? El tema del orden, el tema de lo ético, el tema de los valores, el tema del amor incondicional, hay muchas cosas que tienen que ver con esa película que es el libro de Chico Javier, Nuestro Hogar. Entonces sí es necesario que haya un trabajo espiritualmente, un trabajo coherente, en armonía como humanos. A ver, diferencias siempre hubieron, en nosotros siempre hubo diferencias entre unos y otros, pero tuvimos que entender que la única salida que teníamos para poder avanzar es a través del amor, con coherencia, con lógica, con un pensamiento claro hacia dónde íbamos. Teníamos que tener una coherencia en lo que sentíamos también, para que se pueda producir lo que queremos. Somos creadores de nuestra realidad, pero para trascender una baja frecuencia tuvimos que comenzar a vibrar en esa alta frecuencia. Y para poder explicar lo que es la baja frecuencia tenemos que decirles cosas que son en este mundo muy perjudiciales. Ni hablar los armamentos de guerra, la destrucción, el odio, la forma que ustedes por ahí aman, que es a través de ese amor condicional, que en realidad ni siquiera es amor, que se trata de aprisionar a alguien y tratar de que esa persona sea de ustedes, ¿no? Y si no es de ustedes, son capaces de asesinar a esa conciencia. Entonces, hay muchas cosas que muestran un atraso a nivel evolutivo muy grande. Y bueno, y se va a resolver eso porque
es necesario para la humanidad. Queremos justamente, quizás algunos van a decir, pero eso no es evolución, pero si no hay evolución en este mundo, no existe la evolución, ya hemos observado que hemos estudiado mucho tiempo y hemos visto muchas cosas, y cuando comenzamos el contacto en su momento históricamente, que iniciamos el mecanismo de contacto, iniciamos todo esto con muchas personas que nos aparecimos, a muchas personas que básicamente es del mismo colectivo, para no decir Confederación Galáctica, es básicamente el mismo colectivo. Hay que saber que las veces que lo hicimos era para concientizar de nuestra intervención. Éramos conscientes que todo el miedo que existía afuera, todo el cine de Hollywood, todo lo que aparecía afuera, era para distanciar a la humanidad sobre todo esto, alejarlos de todo esto, alejarlos de esta verdad, alejarlos de la grandeza de lo que ustedes son, porque son seres que son grandiosos, y además que son seres que tienen que empoderarse. Está bien que adoren, pero los santos son ustedes, los santos, son ustedes los ángeles, son ustedes los seres divinos que están en ese cuerpo físico, ¿no? Son ustedes seres enormes y extraordinarios que se les ha puesto un sistema que es una imposición para que ustedes no sean libres, para que ustedes se mantengan atrapados. Entonces sí es necesaria la intervención, va a ser necesario ese mecanismo, ese proceso para la libertad de ustedes. Somos conscientes de la dificultad que eso implica. Sabemos que es muy complejo, pero es necesario. Entonces, todo esto, todo este mundo, la forma de colapso va a ser en forma de onda, ¿no? Simplemente deja de existir y va a existir una nueva tierra, que también justamente aparece en muchos libros sobre creencias. Nuevo cielo y nueva tierra, es una realidad, ¿no? La gente va a pasar a una realidad que, si bien es artificial, es un mundo con una vibración diferente a esta, donde no hay unas condiciones, sino que la gente va a comenzar a vibrar ahí desde lo que es el conocimiento de energía libre, que es la energía donde no hay combustible fósil, ¿no? Es una energía que la gente puede ahí moverse, pero no es muy difícil que sea en este mundo. Es cierto que puedes aprender sobre cómo es la ingeniería, es muy simple, a Juan le hemos explicado desde el principio. Si bien el sol es hoy en día algo artificial, pero la luz solar, lo que es la fortaleza solar de la estrella, ¿no? Es la misma. Eso funciona por energía libre. Es fácil de entender, o sea, estos cuarzos, si bien han dicho que están recargados, si bien está bien los conceptos esotéricos, que ya tienen su propia vibración, que son conciencia, que tienen vida propia, pero más allá de eso, esto es algo que se recarga por esa energía solar. Estos cuarzos, cualquier cuarzo se recarga, y esos cuarzos, después se puede profundizar, sirven como maquinaria de energía libre para ciertos artefactos, ¿no? Que yo, Juan, le he dejado en algunas psicografías, le hemos dejado un par de cosas de cómo es la historia, ¿no? De cómo es el artefacto, cómo se fabrica. Pero bueno, hay que saber que el ser humano es conciencia. O sea, ustedes son creadores. Y dentro de ese mecanismo que existe, que siempre tiene que ver con la energía del sol también, y también con lo que se puede generar con lo que es la radiónica, para que tengan una idea, ¿no? Que son los cuarzos, a veces las bobinas, y cosas creadas con alambre que ustedes utilizan de cobre. Y la creencia que ustedes ponen en algo, esa enorme creencia forma
también la sanación, que eso después se va a hablar más en profundidad. Ustedes son creadores, son capaces de crear lo que es la propia sanación, la libertad, sea en la abundancia, sea en el amor, sea en el cuerpo físico. Son capaces de producir esa sanación y esa curación. Pero bueno, todo esto es un desafío que es muy grande y es complejo. En ese nuevo mundo se comprende 100%, pero previamente no está de más. Entonces, todo lo que te muestra el sistema, todo lo que enseña el sistema, es una repetición que también te sugestiona, que también es una especie de programación que tú dices, pero esto que me están diciendo es cierto, es una programación que debe ser cierto, esto me debe ayudar, me debe curarme, porque existe una programación donde eso actúa en mi sistema de creencias y yo voy creando esa realidad. Sé que para muchos por ahí es complejo, pero así funciona. Vamos creando esa realidad por eso. Entonces, toda esta realidad que ustedes ven, también para nosotros existe y no existe. No existe porque ustedes cuando trascienden de este mundo físico, deja de existir. Y por más que exista un objeto de un ser querido, ese objeto existe porque tú has creído en la existencia de ese objeto, porque lo has visto y porque lo has creído también, ¿no? Entonces por eso existe. Pasa cuando alguien ve una realidad diferente, como en el caso de Juan y de mucha gente que ha visto una realidad física diferente, es porque hay una distorsión en el espacio-tiempo, un movimiento vibracional, algo que produce como la psicografía, ¿no? Un movimiento dimensional que te conecta con una realidad diferente a la realidad que tú percibes. Pero esa realidad es tan fuerte y es tan auténtica como esta realidad que ustedes perciben. Entonces la realidad es algo que la realidad es como una plasticina, como una arcilla que es modelable. Y hay muchas formas de modelar la realidad. Una desde el punto de vista físico, ustedes lo hacen desde el punto de vista físico. Si querés mover un pedazo de tierra, tenés que tener una pala, ¿no? Una retroexcavadora, y movés el pedazo de tierra de un punto hacia el otro. La otra forma que existe en el mundo, desde el punto de vista ya energético, es entender que la materia que está en un punto se transforma, se moldea y se ajusta de la forma que tú deseas ajustarla. No es que la materia se va a ajustar como tú querés y para generar menos impacto podés hacerlo gradual o hacerlo fácilmente. La materia está en cierto punto y esa materia después se modifica al punto original, o sea, no hay interferencia, es como que nunca hubiese existido. Es decir, es como que la realidad básicamente fuera holográfica, ¿no? Una especie de holograma. Es algo que es modificable, pero tampoco es algo que se va a notar la estructura molecular, no va a ser modificada, ¿no? No interfiere en la libertad de esa realidad. Simplemente la realidad se modifica y hay veces que según el grado de conciencia y el mecanismo, en ese caso de alguna forma los cuerpos están en un estado vibracional concreto, cuerpos energéticos que logran manipular esa realidad a través del pensamiento. Pero se consigue a través de una estructura energética que el cuerpo biológico, después de ciertas escalas de comprensión de las realidades, a medida que va comprendiendo esas realidades y a medida que se va ajustando a esa nueva realidad, comienza a transformarse en un cuerpo energético. En un cuerpo totalmente vibracional, o sea, el cuerpo de ustedes no es que no vibra, pero está en una escala, en una densidad vibracional que se puede lastimar, se puede cortar, puede sufrir, se puede dañar. En este caso, el cuerpo en una realidad diferente se convierte en algo completamente nuevo. Como que ese envase se modifica de la raíz. Hay mucha información, siempre en el caso de Juan y
la gente que ha conectado siempre, aunque él lo ha negado, siempre fue a través de lo que es la psicografía, lo que es conectar telepáticamente. Es cierto que algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo canalizan los demás y por qué deben creer? No, acá no es un tema de creer y cómo el resto canaliza. Acá es un tema de resonancia. Resonás con esto, está muy bien y sos bienvenido a esta experiencia. No resonás con esto, igual está todo bien. No hay una interferencia entre una cosa y la otra. La diferencia por ahí que acá podés decir, bueno, hemos dejado ciertas cosas, evidencias de nuestro paso, las cosas que hemos permitido y las cosas que hemos dejado. Pero bueno, si alguno de ustedes desea aprender o profundizar sobre esto, estamos abiertos para que tú, si deseas avanzar sobre esto, puedas establecer ese contacto con Juan y conectar con él y coincidir con él. Sea como sea, nuestra intención es decirte que no falta mucho tiempo para ese gran cambio de paradigma y no te dejes embaucar o caigas en esa falacia que te dicen que va a haber una invasión, que va a ser algo negativo. Obviamente que la oscuridad es capaz de formar ciertas cosas negativas previamente a la experiencia, pero vamos a ver si también nosotros permitimos que ellos hagan ese desastre, ¿no? A nivel energético, porque también hay que tener en cuenta eso, si permitimos ese caos, ¿no? Que esa gran mentira, pero sí ya está ocurriendo todo esto y Estados Unidos y varios países están desesperados porque ya saben que se viene ese gran cambio de paradigma. Acá no hay que alterarse, ni enloquecerse, ni impresionarse. Simplemente hay que aceptar esa realidad y hay que estar preparados. El tema vibracional es muy importante porque la vibración es lo que te permite que nosotros te podamos escuchar. No se trata de que tú puedas pedirnos nuestra intervención, se trata de que te escuchamos cuando vibras en la sintonía. Por más que hagas psicografía, si tú no estás vibrando alto, no buscas vibrar correctamente, es muy difícil que te podamos ver. Entonces detectamos que aquella persona es alguien que realmente está conectando y está buscando esa intervención divina. Divina. Dice, todos ustedes son divinos, pero está buscando esa intervención para que se entienda. Entonces conectamos, vemos que esa persona está vibrando en sintonía y lo que hacemos es conectar, ¿no? Y ahí vamos buscando la forma que tú puedas sintonizar y que tú puedas conectar. A ver, sabemos que esto no es para cualquiera, sabemos que hay gente que se va a reír, hay gente que no va a creer, pero vuelvo a repetir, el hecho de que estés vibrando de una manera, de una frecuencia que es hostil, no creo en esto, no me interesa esto, te invito a que reflexiones y que si estás en algún grupo o perteneces a algo, es que no utilices esto para poder perjudicarte, porque no te va a hacer bien, no va a ser algo que sea sano para tu propia evolución. Entonces, si tomás esto, tomalo de forma receptiva, de forma reflexiva y de forma abierta, sin apresurarte, sin desesperarte, tomalo de forma que sea pacífica, sin apuros, tratando de que esto te pueda servir para poder reflexionar en las cosas, elementos que tú deseas para tu propia evolución, para tu propia vida. Acá no tenés apuros de ningún tipo, sino que acá lo más importante es tu capacidad de entrega, ¿no? Y bueno, es decirte esto, es decirte toda esta información. Recuerda que soy Do Arens a través de este canal que me ha permitido, y bueno, y si resonás con esto, sabés que estaremos acá con esta información
hemos dejado muchas cosas y seguiremos dejando las cosas necesarias. Y si no resonás con esto, está básicamente bien. Así que un abrazo muy grande para todos y para todas. Y namaste.